Las personas piensan que tienen que adquirir y adquiriendo se convertirán en esa persona, pero están haciéndolo todo al revés. Hola chicos, mi nombre es Sebastián y hoy día vamos a hablar de cómo poder ser, del arte de poder actuar en el momento presente con las circunstancias no a nuestro favor y poder ser esa persona que tanto queremos. Entonces, todo empieza con respecto a ser. No, tú no tienes que hacer para hacer, tienes que ser para hacer y recién tener. O sea, tienes que cambiar tu identidad, tienes que identificarte como otra persona, tienes que cambiar la forma de tus pensamientos, la forma de percibirte a ti mismo. Eso es cambiar el ser. Para, desde cambiar el pensamiento, empezar a cambiar tus acciones. Porque efectivamente las acciones y las palabras se tienen que alinear a tus pensamientos, no los pensamientos a las acciones y emociones. Un ejemplo claro que siempre utilizo es como, por ejemplo, tú puedes empezar a querer tener un nuevo hábito. Tú puedes empezar a ir al gimnasio, por ejemplo, ¿no? Pero tú solamente estás cambiando la realidad, no estás cambiando tus pensamientos, estás cambiando el hacer, no estás cambiando el ser. Entonces, ¿qué pasa? Que al cabo del tiempo, tú abandonarás. ¿Por qué? Porque no has cambiado la forma en cómo tú te percibes, porque estás yendo al gimnasio percibiéndote cómo te percibías anteriormente. ¿A qué me refiero? A que te percibes como la persona que no iba al gimnasio yendo al gimnasio. Y de esto se trata, de meterse al papel. De esto se trata de desidentificarse de lo que eres tú para poder identificarte con lo que quieres. Y para ello, en primer lugar, debes de saber qué es lo que quieres, cuál es la realidad que te gustaría vivir. Y de acuerdo a la realidad que quieres vivir, ¿quién es el que ve esa realidad? ¿Quién es el que opera? ¿Qué persona, qué identidad es la que opera esa vida tan soñada? Y a raíz de eso, saber qué cualidades tiene, qué comportamientos tiene, cuál es su manera de vestir, cuál es su manera de actuar. Entonces, a raíz de eso, tú ingresas en el personaje. Pero para esto, como les comentaba, tú debes de crear un yo paralelo, ¿no? Una identidad paralela a la tuya. Esta es tu realidad actual y este es tu yo paralelo. Tu yo actual, tu yo paralelo. Entonces, tú los ves a los dos. Tú te desidentificas y empiezas a identificarte como esta otra persona. Porque el simple hecho de que tú reacciones ante determinada situación en tu realidad de manera reactiva, es evidente que es la reacción de tu anterior yo, de tu yo más, el yo más conocido, el yo más atractivo. ¿Por qué más atractivo? Porque siempre vas a tener tendencia a querer reaccionar como tal. Entonces, cuando tú entiendes que efectivamente tienes que empezar a identificarte, y más que identificarte, tienes que percibirte como esa persona. No sé si en algún momento habrán escuchado de que ciertos actores se meten tanto en el papel que les cuesta poder dejar ser eso que han actuado. Es lo mismo que tú tienes que hacer. Tienes que conocer tanto al personaje, tienes que conocer qué cualidades tiene, cómo se comporta, qué hace, a qué hora se levanta, hasta qué perfume se echa, para que tú puedas encarnar eso, para que tú puedas percibirte como esa persona. Porque como les comentaba, de nada serviría, porque la vida es como un reflejo, ¿no? La realidad es el reflejo de nuestros pensamientos. De nada serviría querer cambiar el reflejo y no cambiar la causa, la cual es la que refleja la realidad. En este caso son nuestros pensamientos. Y estos pensamientos lo que hacen que es crear nuestra realidad. Entonces, cuando tienes problemas y te empiezas a quejar, ¿como quién estás reaccionando? Como tu versión más atractiva, como tu versión antigua o como tu versión actual, como tu yo actual. Entonces, tienes que meterte en el papel para poder actuar como esta nueva identidad, como esta nueva percepción sobre ti mismo.
tú mismo sentirte que ya eres eso. Y para eso tú tienes que ir por pasos, claro que sí. No es que, imagínense, ¿no? Tú tienes un deseo muy grande, demasiado grande. El simple hecho de creer que tú eres eso, pues te hace sentir mal, ¿no? Porque no te lo crees. Entonces debes empezar a creerte algo que tú creas posible de ser. Un deseo que sea lo suficientemente grande y lo suficientemente pequeño. Pero el deseo puede ser gigante, el deseo puede ser enorme, pero tú eres el que decide si efectivamente lo divides en pasos y actúas como tal. Por ejemplo, tú, si estás grabando un video para 100 personas, en tu percepción está que tú ya tienes más de 10,000 seguidores. Y es efectivamente eso lo que hace el cambio. Tu percepción, la reacción que tiene. Y para esto, nosotros tenemos que tomar un momento. Porque la reacción más obvia, la reacción inmediata, la reacción que es la más obvia, la reacción reactiva, esa reacción es la reacción de nuestra identidad actual y es por la que no debemos actuar. Entonces, tienes que ponerte en un papel de pensar. No tienes que reaccionar. Tienes que dar una respuesta. Y la diferencia entre reaccionar y dar una respuesta es efectivamente un pensamiento de por medio. ¿Por qué? Porque tú te das el tiempo, tú te das ese lapso de tiempo para poder decidir cómo tú tienes que reaccionar. Por un ejemplo, miren, imagínense que yo estoy yendo con el carro, ¿no? Yo ya tengo mi identidad, todo, ¿no? Pum, pum, yo soy tal, soy abundante, ¿no? Soy abundante, vamos a decir que estoy haciendo eso. Y pum, me choco. ¿Qué es lo que pasa? Mi reacción más obvia es insultar, mandar a la mierda, comportarme como una cagada. Esa es mi reacción más obvia, maldecir y decir toda la mierda. Al final, esa reacción es la de mi reacción antigua. ¿Y qué pasa cuando yo reacciono en eso? Estoy reaccionando de manera negativa ante una situación negativa, aunque solo existen situaciones, esto lo vamos a hablar un poco más adelante, ¿no? Solo existen situaciones, pero yo lo etiqueto como negativo. Entonces empiezo a reaccionar de manera negativa. Y recuerda que el universo es un filtro de energía que transforma nuestra energía emitida en situaciones que nos van a hacer sentir más de la misma emoción. Es por eso que cuando tú reaccionas de manera negativa ante una situación negativa, creas más de esa situación, atraes más de esa frecuencia a tu vida, creas más de tu vida anterior. Pero si tú reaccionas de manera distinta ante una determinada situación, porque la versión tuya ya no cataloga entre bueno y malo, simplemente cataloga como una oportunidad de crecimiento, tal vez, o puede simplemente catalogarlo como una circunstancia, que es, o hasta lo negativo lo puede catalogar como algo positivo, lo puede catalogar como la antesala del éxito. Es justamente por eso es que tú tienes que conocer a tu personaje. Tienes que conocer a tu personaje para que tú puedas encarnarlo, para que tú puedas actuarlo, para que tú puedas percibirte como esa persona. Y es eso lo que te va a conllevar a tener los resultados que quieres. Porque esta práctica tiene un gran impacto. Pero efectivamente esta práctica no tendría ningún impacto si es que no se emocionaliza ese pensamiento, no se emocionaliza esa identidad, no se emocionaliza esa percepción sobre ti mismo, esa nueva identidad sobre ti mismo. Es por eso que justamente tenemos que sentirnos, por eso les explicaba lo del deseo, que tiene que ser lo suficientemente grande y lo suficientemente pequeño. ¿Por qué? Porque tú efectivamente, si piensas en algo que está muy lejos de ti, aunque te puedes sentir, ¿no? Aunque muchas veces nosotros podemos soñar en grande, ¿no? Podemos soñar en grande y decir, sí, yo lo soy. Y soñar que tienes, pero a veces cuesta. Mientras que si el deseo es un poco más pequeño, para ti es más fácil relacionar, para ti es más fácil emocionalizar ese pensamiento. Para ti es más fácil emocionalizar esa identidad. Y es justamente lo que hace que se vuelva una creencia
que esa identidad la adoptemos como una identidad, por decirlo de esta manera, cierta para nuestro cerebro, para nuestra mente. Tenemos que emocionalizar ese pensamiento, porque es justamente la emoción la que hace que eso suceda en nuestra vida. Explicado de otra manera, pues el pensamiento y la emoción juntos crean un campo vibracional, la cual es nuestra vibración. Y por ley de atracción atraemos vibraciones similares. Entonces tú te conviertes en ello. Y por otro lado, todo esto está relacionado, no es que por otro lado. Entonces el simple hecho de juntar un pensamiento a emoción crea nuestra vibración. Y de la misma manera manda como un llamado al inconsciente de decirlo, esto es cierto, esto es cierto, esto es cierto, ¿no? Le indica que eso es cierto. Y a través de la repetición continuada de ese pensamiento emocionalizado, es cuando el inconsciente lo acepta como cierto. Y recuerda que todo lo que alberga el inconsciente, lo cual son nuestras creencias, su trabajo es alinear las creencias con nuestra realidad. O sea que empezamos a atraer todo lo que creemos, porque la vida no es como es como creemos que es. Y efectivamente es en este proceso donde tú tienes que mantener tu pensamiento emocionalizado. Porque imagínate, como les comentaba, ¿no? De la reacción. Tú puedes estar emocionalizando y pensándote y autopercibiéndote como esa persona que quieres ser, como ese actor, como ese acto que tú tienes que realizar. Conocer al personaje para que puedas realizar el mejor acto posible todos los días de tu vida. Pero todavía tu realidad sigue siendo la misma, porque tú tienes que actuar en tu realidad, porque el proceso de creación se hace 2 veces, primero en la mente y luego en la realidad. Si es que tú en primer lugar te empiezas a, en este caso, a identificar con lo que pasa en tu realidad, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Estás viviendo aquí o estás viviendo en los ojos de la fe? ¿O estás viviendo en los ojos de esa nueva percepción? ¿O estás viendo esa nueva realidad? ¿En dónde vives? Entonces, ¿por qué tendría que afectarte algo que pasa en la realidad si tú ya sabes lo que eres tú? Esto podríamos entenderlo de otra manera. Miren, la realidad actual ha sido creada por nuestros pensamientos anteriores. O sea que nuestros pensamientos actuales están creando nuestro futuro. Y lo que estamos viendo ahorita es lo que se está terminando de reproducir, es lo que se está terminando de ver de lo que hemos creado en el pasado. O sea que esto no tiene sentido, no tendría sentido por qué reaccionar. No tendría sentido por qué darle importancia a lo que vemos si sabemos ya lo que nosotros somos. Si ya sabemos lo que realmente nosotros somos. Pero es ahí cuando tú la malogras, porque como explicábamos, tu reacción reactiva, tienes que ponerte un pensamiento para que puedas decidir cómo reaccionar. Porque si tú reaccionas de manera positiva ante lo negativo, lo que haces es emitir una emoción positiva y por ende te devuelves situaciones que te van a hacer sentir más de esa emoción. Por ende rompes el ciclo. Es por eso que cuando tú en la mañana te estás alistando para ir al trabajo y te pasa algo negativo, como que se te rompe la taza y tú reaccionas de manera negativa, puta madre, todo me pasa a mí, ya bueno, pum, y empiezas a vibrar negativamente, empiezas a enviar esa energía y el universo te la empieza a devolver en situaciones que te hagan sentir más de la misma energía. O sea, te fue mal ahí y luego llegas a tu carro y te chocan el carro, y luego llegas al trabajo y tu jefe te grita, y entonces empiezas a atraer una serie de situaciones que efectivamente hacen que tú reacciones de la misma manera como inicialmente lo hiciste. Es por eso que no tienes que validarte con lo que sucede aquí, porque ya no tiene sentido hacer caso a lo que
sucede en tu realidad actual, porque si tú reaccionas de la manera en cómo reaccionarías o cómo hubieras reaccionado antes o cómo reaccionarías actualmente con tu yo actual, pues estás creando más de esa vida. Para ello, tienes que romper el ciclo reaccionando de manera distinta, poniendo un pensamiento ante la circunstancia. Y en primer lugar, ni siquiera etiquetarla como negativa o como positiva, porque eso es lo que haces tú. Eso es lo que, según tu estado de conciencia, según tus creencias, es lo que tú efectivamente crees. Porque imagínate, ¿cómo tú puedes molestarte con algo que te hace bien? ¿Cómo puedes incomodarte con algo que te mejora? ¿Y sabes qué es lo que te mejora? Los momentos difíciles. Los momentos difíciles nos forman el carácter. Los momentos difíciles son una oportunidad para poder reafirmar lo que decimos ser. Yo soy fuerte, yo soy tal. Reacciona como tal. Y no reacciones cayéndote, bueno. De eso se trata, de la percepción con la que tú ves la vida. Y justamente aquí empezamos a hablar de esta parte, la cual, esta nueva identidad, la cual la debimos hablar antes, pero me había olvidado. La identidad, la nueva identidad que tú tienes, tiene una nueva percepción del mundo. Primero, tú tienes una nueva percepción sobre ti mismo. Y luego tú tienes una nueva perspectiva con respecto al mundo. O una nueva percepción con respecto al mundo. ¿Cómo esta persona percibe los problemas? ¿Cómo esta persona percibe cuando no hay resultados? ¿Cómo esta persona percibe cuando todo va mal? ¿Cuál es su comportamiento? ¿Cuál es su pensamiento? Y es justamente que nosotros no debemos modificar simplemente nuestra percepción sobre nosotros mismos, sino también la perspectiva que tenemos con respecto al mundo, la perspectiva que acompaña la visión de esta persona. Por ejemplo, la perspectiva de esta persona sería: los problemas son oportunidades para yo poder reafirmar mi identidad de quién digo ser. Por ejemplo, tiene pensamientos no limitantes, no escasos, tiene pensamientos de abundancia. El mundo es próspero, el mundo no es peligroso, el mundo es seguro, el mundo es bello. O sea, tiene creencias con respecto al mundo, tiene creencias con respecto a cómo cree que le trata el mundo, tiene creencias sobre él mismo que son totalmente positivas. Como por ejemplo, ¿no? Yo soy el mejor vendedor, yo soy el mejor en todo lo que hago, yo todo lo que toco lo convierto en oro. Las oportunidades para mí están por debajo de las piedras, las encuentro en cada momento. Las personas pasan un buen momento cuando están conmigo, porque tiene creencias distintas, porque tiene una perspectiva distinta de la vida, porque tiene una visión distinta de la vida. Y esa es la manera eso es a lo que yo me refería cuando decía que tienes que conocer a tu personaje. Tienes que conocer cómo piensa, tienes que conocer cómo actúa, tienes que conocer cómo reacciona. La reacción siempre tiene que ser tranquila. Porque romper carácter, en primer lugar, es tener un carácter débil. ¿Por qué? Porque un carácter débil es no tener control de tus emociones. Para que puedas luego pensar como esa persona, las cuales son tus creencias, tus paradigmas, tus formas de ver el mundo. Y para luego cambiar tu creencia sobre ti mismo, tu autoconcepto, tu identidad, tu percepción sobre ti mismo. Y es eso, efectivamente, esa percepción sobre ti mismo, lo que te conlleva a que la vida te trate como tal. Porque si tú tienes, como lo habíamos explicado, ¿no? Su chamba del inconsciente es alinear las creencias que tenemos con nuestra realidad.
Entonces, si tú tienes una creencia de que, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Todos los hombres o todas las mujeres son malos. ¿Por qué? Porque tal vez tienes una creencia de que te han engañado y tal vez tienes esa perspectiva con respecto al mundo. O tal vez en algún momento de tu vida te han robado y lo que ha pasado es que has creado una creencia con respecto a el mundo es peligroso. Ahora, explicando esto, ¿por qué se vuelve una creencia un impacto emocional? Porque juntas un pensamiento y una emoción y ¡pum! Se crea automáticamente una creencia. ¿Por qué? Porque es un impacto, es un gran impacto. La otra manera de poder, en este caso, crear una nueva creencia, lo habíamos estado explicando, es la repetición continuada de un pensamiento emocionalizado. Entonces, volviendo a lo que estábamos mencionando, es justamente que tú tienes que reaccionar, que tú tienes que tener tus pensamientos, que tú tienes que tener esos paradigmas. Por ejemplo, si la vida tú la consideras mala, la vida va a ser mala. Si tú consideras que todas las mujeres con las que te tocas son malas, todas van a ser malas, porque tu inconsciente va a estar alineando tu realidad con tus creencias. Si tú crees que el mundo es peligroso, cada vez que salgas vas a tener motivos de por qué pensar más, para que puedas pensar y reafirmar de que es así. Porque eso y de esa manera trabaja nuestro inconsciente, alineando nuestras creencias con nuestra realidad para darnos un sentido de estar cuerdos. Entonces, eso es con respecto al mundo. Y ahora, y la vida con respecto a lo que tú piensas de ti, ¿no? Porque la vida no es como es, la vida es como eres tú. Y la vida es un reflejo de cómo eres tú. Y si tú no te amas, la vida no te va a amar. Y si tú no te consideras importante, la vida no te va a considerar importante. Si tú no te amas, vuelvo a este ejemplo, la vida te va a dar situaciones de mierda que te hagan sentir de que la vida no te ama. Porque la vida alinea lo que crees con tu realidad. La vida te trata como tú te trates. Porque la vida no es como eres tú. Y si tú te consideras importante, la vida te considerará importante. Si tú te consideras una persona amada, merecedora de amor, la vida te amará. Y por ende te abrirá oportunidades y te dará todo lo que tú quieres. Es por eso que no se trata de tener más esfuerzo, de hacer más esfuerzo. Se trata de tener las mejores creencias. Se trata de que tú tengas creencias positivas con respecto a ti. Y eso es el reino de los cielos. El reino de los cielos es la evolución del ser. Y para nosotros evolucionar el ser tenemos que encontrar nuestro reino, el cual es el anhelo que tanto nos gusta hacer. No por el beneficio, sino por lo que nos hace sentir cuando accionamos eso. Te hace sentir bien. Y cuando tú empiezas a desarrollar estas nuevas creencias, estas nuevas autopercepciones sobre ti mismo, cuando tú empiezas efectivamente a cambiar tu forma de pensar, empiezas a evolucionar tu ser, y evolucionar el ser es cambiar tus creencias limitantes, tener creencias positivas, tener hábitos de pensamientos positivos, tener pensamientos positivos. Eso es efectivamente lo que es buscar el reino de los cielos, porque el reino está dentro de nosotros. Buscad primero el reino de los cielos y lo demás vendrá por añadidura. Buscad primero el ser, elegir primero el reino para luego buscar el ser, y los resultados vendrán por añadidura, porque tienes que ser para hacer y recién tener. Bueno, chicos, espero les haya servido. Si tienen alguna duda, pues déjenmelo en los comentarios. Apóyenme con un like y comentarles que tengo un grupo de WhatsApp donde estamos programando la mente de los niños para luego reprogramar la mente de los padres. Justamente estamos mandando contenido de valor para que ustedes puedan beneficiarse. Hasta luego, chicos. Cuídense mucho.